Hola y bienvenidos, soy Juan Gabriel Gomila. Tengo muchísimos estudiantes, como ya sabes, en Udemy que están haciendo cursos conmigo de videojuegos, de Machine Learning, Deep Learning, desarrollo de aplicaciones móviles y demás. La mayoría de modelos hoy en día que tienen que ver con la inteligencia artificial y con el Machine Learning se están empezando a implementar en todos los lugares del mundo. Por eso, si buscas en LinkedIn cuáles son las habilidades más demandadas, te encuentras Python, te encuentras R, las palabras Deep Learning, redes neuronales, Machine Learning y demás. Evidentemente, todo ese contenido ya lo cubrimos más que de sobra en los más de 8 cursos de matemáticas, inteligencia artificial y deep learning que están publicados en Udemy y que tienes el link aquí abajo si quieres buscar alguno de ellos en descuento. El problema está en que muchos de vosotros os creéis que es suficiente entender el código, aplicarlo y que eso ya funciona. De hecho, no es así, hay que entender el modelo, por qué se aplica ese modelo o por qué se obtiene el resultado que se obtiene. El caso más claro es en el que mucha gente me contacta y me dice, oye Juan Gabriel, yo he aplicado tus técnicas a mis propios datos, pero solo me da un 20% de clasificación o un 30%, o me da una predicción muy mala. Todas esas cosas es normal que ocurran porque la estadística no es una ciencia exacta, las cosas no son blanco o negro y de hecho por eso en el curso de estadística inferencial hablamos acerca de la estimación de parámetros, los intervalos de confianza, los contrastes de hipótesis, bondad de ajuste o ANOVA, entre otras técnicas para poder decir con cierta probabilidad si vuestra afirmación es cierta o no. Entonces, lo más normal es que en algún momento de vuestra vida, si vais a llevar a cabo algoritmos de clasificación, de regresión, de redes neuronales, deep learning y demás, os encontréis con alguno de estos dos problemas que vamos a hablar en este vídeo. Se llaman underfitting y overfitting. Vamos a ver qué significan estas palabras, vamos a entender por qué salen estos dos fenómenos en el mundo del machine learning, algunos truquitos que os voy a dar sobre cómo corregirlos o cómo afrontar el problema cuando incurrís en overfitting o en underfitting y por dónde tirar en caso que necesitéis investigar. Ya os digo, este vídeo es un complemento a los cursos que tenéis ya publicados en Udemy. Si os gusta el vídeo, me gustaría que os suscribierais y le dierais a la campanita para que os avisara de futuros vídeos que subiré al canal. Y sobre todo, si creéis que son útiles como complemento a los cursos en Udemy, dejéis un pequeño comentario dándome vuestro feedback, qué os parece, si os gusta, si no os gusta y si os gustaría ver en el futuro más vídeos de este estilo para complementar el contenido de los cursos online de pago en Udemy. Así que espero que los disfrutéis y entendáis de sobras qué es el underfitting y qué es el overfitting. En general, cuando tenéis un algoritmo de regresión, de clasificación o de deep learning en general, se puede observar algún problema con el modelo en sí mismo. Ya sabéis que una de las técnicas más utilizadas es la de tener un conjunto para entrenar, para lo que llamamos crear el modelo, de modo que normalmente cuando tenéis una serie de datos, el propio dataset se suele dividir en dos fases, training por un lado y testing por otro, y que a partir de aquí, pues con el training lo que hacemos es crear el modelo, que básicamente el modelo solo conocerá acerca de estos datos, acerca del conjunto de entrenamiento, y para evitar problemas en la clasificación, en la regresión o en la predicción en general en modelos de deep learning, lo que hacemos es validar que también funciona ese modelo con datos que no han pasado por el mismo. Por eso la fase de entrenar es solo el 50%. Con la fase de entrenar, pues sacamos un modelo, un i igual a f de x1, x2, xm, a las variables que sea, que forman parte del modelo, pero no es hasta que se lo enchufamos al conjunto de testing que podemos obtener, o estudiar, mejor dicho, el valor real del dato con el conjunto de testing menos el de su predicción, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto se separan los datos? Ya sabéis que esta discrepancia normalmente se calcula al cuadrado y sumada para todas las observaciones en forma del mean square error, ¿vale? Si dividimos por n para sacar la media, y esta es solo una de las medidas, ¿eh? No tendría por qué ser la única función
que me ayudará a medir el error. Simplemente para mí el error es qué tan diferente es el valor de verdad del conjunto de testing con respecto a la predicción de mi modelo, y lo que intento buscar es que esta minimización sea única. En particular, resulta muy interesante porque en los modelos de Machine Learning se suelen observar tres tendencias que se suelen repetir a lo largo de los diferentes modelos. Hay tres palabras que vale la pena conocer. Una es llamado underfitting. Underfitting sería algo así como bajo ajuste. Luego está el modelo right, el modelo correcto, o just right, que básicamente es el que buscamos, intentamos buscar el mejor de los modelos. Y luego está el otro problema, que es el llamado sobreajuste, overfitting. Cualquier algoritmo puede sufrir de estas tres tendencias y las vamos a estar analizando precisamente en este vídeo. Empecemos por modelos de regresión. Ya sabéis que un modelo de regresión, su objetivo es predecir valores numéricos, predecir números básicamente. Podría ser el valor del Bitcoin, podría ser el número de personas que van a aparecer en una fiesta, no lo sé. Se trata de predecir el número en cuestión. Pues resulta que con los datos, imaginad que tenemos una serie de datos, por ejemplo, estas bolitas que os voy a pintar por aquí, de hecho os las voy a pintar un poquito más gordas para que lo veáis. Estos serían nuestros datos, ¿de acuerdo? Y en un problema claro de overfitting, lo que pasaría es que mis propios datos, tal cual los tengo ahora, el modelo pues tendería a hacer, imagina que fuera una regresión lineal, pues a lo mejor el modelo tiende a hacer una cosa así, donde claramente pues es una predicción de la regresión, pero que claramente se está dejando información en el tintero. Un análisis de los errores nos diría que pues aquí claramente hay información que no es capaz de captar nuestro modelo. La solución en este caso evidentemente es buscar otro modelo, porque parece que este no es suficiente. Añadirle complejidad, si era un modelo lineal, poder probar con un modelo cuadrático, un modelo cúbico, etcétera, o añadir más columnas, o intentar, no sé, buscar una solución, porque está claro que este modelo, como regresión de los datos, es erróneo, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí el propio error de entrenamiento, si medimos el valor real menos la predicción en el entrenamiento, ya va a salir un valor bastante alto. Tal vez en la fase de entrenamiento tengamos un valor de error no tan diferente en la fase de testing. Ya sabéis que como lo medimos tanto en entrenamiento como en testing, un error sería decir, mira, es que en entrenamiento me ha dado error 5 y en testing también me da error 5. El modelo es bueno. No, ¿vale? No es bueno, porque se está dejando información. El análisis del error es súper importante y por eso lo cubrimos en el curso de estadística inferencial. El análisis del error nos marca claramente si el modelo elegido es o no es el correcto. Incluso la desviación con respecto al valor original acabaría siendo un desastre. Por tanto, aquí sufrimos claramente de underfitting en este problema de predicción en este caso. El segundo caso sería cuando pues tenemos esa misma estructura y qué es lo que cabe esperar de un modelo que necesita ajustarse a los datos distribuidos así como los tenemos. Pues oye, cabría esperar que el modelo hiciera una cosa así. ¿Vale? Entonces, este modelo sería el correcto y es lo que debería pasar con estos datos. El modelo no debería dejarse información en el tintero como ocurre en el caso de underfitting, sino que deberíamos estar en el caso correcto, en el caso de en medio. Por último lado, podría ser que el modelo sufriera de overfitting, simplemente con los datos del mismo modelo, ¿vale? Más o menos distribuidos según esta forma de herradura, que marcaría que un algoritmo de regresión sufre de overfitting y que por tanto ha aprendido en exceso de los datos del conjunto de partida y se va a comportar mal con las nuevas predicciones. Pues sería un modelo que pues claramente tiene una tendencia a pasar por los puntos, así, donde podéis observar que pues de este modo este modelo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está aprendiendo dónde están los puntos y los predice porque sabe cuál es el que está viniendo. Está claro que esto no es deseable, ¿de acuerdo? Porque aquí en el conjunto de entrenamiento vamos a tener un buen resultado.
pero en el conjunto de testing la predicción va a ser una basura. Normalmente en este tercer caso, en el caso del overfitting, la solución pasa por regularizar esos datos, estandarizarlos o incluso obtener más datos, obtener más puntos para que el modelo no se comporte de este modo. ¿De acuerdo? Entonces esos serían los tres síntomas que podría presentar un mal modelo en estos casos, ¿vale? Vámonos al segundo tipo de algoritmos, que son los algoritmos, en este caso, de clasificación. La clasificación busca o tiene como objetivo asignar al grupo que toca, asignar al grupo, por ejemplo, asignar género, hombre-mujer, asignar una posible compra o no compra, asignar si una transacción es o no es fraudulenta, etc. Los algoritmos de clasificación no están exentos de esos tres problemas, de modo que pueden incurrir de nuevo en underfitting, en just right o en overfitting. Overfitting. ¿Cómo nos daríamos cuenta en este caso de este problema? Pues voy en el caso más simple, que es cuando tenemos dos categorías. Fijaros, voy a tener aquí pues puntitos de una categoría de color rojo y luego tenemos por aquí alguno suelto en este lado. Tenemos puntitos de la categoría azul, que la mayoría van a estar en este lado, y tenemos alguno que otro por aquí en este lado, que indicaría un problema de underfitting. Pues por ejemplo, un problema de underfitting se podría detectar cuando la separación fuera así. Me lo intenta separar de forma lineal, como una máquina de soporte vectorial, de las que vemos en el curso de R, en el curso de Python, cuando realmente aquí hay más información que se pueden extraer. Fijaros que si os vuelvo a desarrollar el gráfico, aquí tengo una serie de puntos que pertenecen a la categoría de color rojo, alguno que otro está en el otro lado, luego aquí tenéis información de color azul arriba, abajo y por varios lados, incluso alguno que otro por aquí dentro, sin problema. Un modelo que actuara correctamente detectaría que la forma es más bien la de una parábola, así. Esto sería un algoritmo que actuara correctamente, que nos da la clasificación sin ningún problema, ¿vale? Que tiene un mejor ajuste y que hemos solventado el problema. De nuevo, fijaros, añadiendo complejidad al modelo. El modelo era demasiado simple, separar con una recta no era suficiente, le añadimos complejidad, un kernel, por ejemplo, a la máquina de soporte vectorial, o un random forest en lugar de solo un árbol de clasificación. Mientras que un problema de overfitting se detectaría cuando, pues, de nuevo volvemos a tener aquí los puntitos. Teníamos uno por aquí suelto, acordaros, otro por aquí abajo y alguno que otro por aquí. Luego teníamos los azules, que en general estaban por aquí arriba, así, así, alguno por aquí abajo y demás. Pues un problema de overfitting haría algo como esto. Intentaría buscar este rojo de todas, el modelo vendría por aquí, haría algo así, y fijaros que este modelo lo que está aprendiendo no es acerca de los datos generales, sino está aprendiendo de las observaciones específicas, y por eso es capaz de capturar cosas que el modelo correcto no podía, como por ejemplo esta observación de aquí o esta observación de aquí. Esto es imposible que sea detectado por un algoritmo, porque es que son cosas anómalas, cosas atípicas. Eso sería ya análisis de los outliers, de los valores que se salen de lo normal, igual que este está detectando aquí en la zona que debería ser rojo un caso azul, porque los datos de entrenamiento estaban así. De nuevo, el problema está que estos datos no están regularizados o no se han normalizado, o que necesitamos simplemente más observaciones para que el modelo pueda centrarse en los datos genéricos, en la forma y no en las observaciones. Aquí claramente el modelo le faltaba chicha, era un modelo demasiado simple y por tanto necesita más complejidad, o añadir, por ejemplo, más columnas. A lo mejor solo con una X y una Y no es suficiente, hay que mirar en un espacio de 3 dimensiones o en un espacio de 5 dimensiones, o llevar a cabo una transformación que las n dimensiones se transformen en 2n, en 5n, que se multiplique el número de dimensiones para obtener un espacio en el que sí sean separables, sin llegar, por supuesto, al desastre de clasificación 1 a 1, porque es que en el conjunto de testing aquí vais a tener un error brutal. En el de entrenamiento sí que lo vais a clavar, un error bajo, pero en el de testing vais a hacer un santo desastre. Por último, en los algoritmos de deep learning, tal vez de los más complicados
de entender, y por esa razón tengo ya varios cursos de Deep Learning, porque la gente se piensa que, voy a aprender TensorFlow y con eso me basta. Pero TensorFlow es que es una herramienta, no ayuda a detectar y entender y solventar estos problemas. Simplemente es una caja negra que le entregas unos datos de partida y te devuelve la salida. Estos datos de TensorFlow hay que saber interpretarlos, hay que saber hablar de redes neuronales artificiales, cómo añadir más capas o cómo añadir una capa o añadir una función de activación diferente modifica, o las redes neuronales de convolución o las máquinas de Boltzmann. Todas estas cosas que vemos en el curso de Deep Learning pueden sufrir a su vez de underfitting, de ser algoritmos just right, correctos, o sufrir de overfitting. En este caso lo vais a detectar a medida que vayáis entrenando. En estos casos los algoritmos se suelen entrenar en lo que llamamos épocas, epochs, ¿vale? De modo que los gráficos típicos, y que con TensorBoard sí que se pintan y quedan muy chulos, suelen tener esta pinta, suelen medir el error en vertical según el número de veces que habéis entrenado, lo que llamamos los epochs. En este caso, lo que suele ocurrir es que la pinta suele ser muy similar en entrenamiento y en testing si se cumplen ciertas condiciones, ¿vale? Aquí están los epochs y en vertical estarían el error. ¿Qué error estáis cometiendo en vuestro algoritmo? En el caso del Deep Learning, imaginad que tenemos un conjunto de entrenamiento y el error en el entrenamiento va decayendo, algo así, y luego os plantáis con el conjunto de validación y observáis que cae sospechosamente igual, parecido o casi paralelo. Este modelo es demasiado simple, se está volviendo a dejar información porque funciona igual de bien en validación que en entrenamiento, ¿vale? El azul es el de validación y el rojo es el de entrenamiento. Si bajan igual, significa que clasifican a la par datos que conocen y datos que no. Por tanto, hay que añadir más complejidad e incluso entrenar durante muchos más epochs para evitar que vayan tan en paralelo. Un modelo correcto de Deep Learning tendría que bajar hasta cero, típicamente. Cabría esperar que después de muchas épocas el error de entrenamiento fuera casi cero. Sí que es verdad que el de testing o el de validación no bajará tan rápidamente, lo va a hacer, pero simplemente se va a quedar un poco más arriba. ¿Por qué? Porque los datos no son perfectos, son heterogéneos, y a pesar de que tengáis muchas observaciones, no es normal que el conjunto de validación baje tan rápidamente como lo hace el de entrenamiento. Así que muchas veces este es el gráfico que buscáis, el de validación ligeramente por encima del de entrenamiento, y el de entrenamiento en la medida de lo posible que intente bajar hasta cero. Algo que sería sospechoso es tener el de entrenamiento que baja a cero, claramente baja a cero, y que el de validación se quede por aquí arriba, ¿vale? Si el de validación se queda en un gap demasiado grande con respecto al del conjunto de entrenamiento, estáis claramente sufriendo de overfitting. Estáis teniendo un modelo que es capaz de predecir a la perfección el conjunto de entrenamiento, pero que con un dato de validación está cometiendo un error muy elevado, como podéis observar. La idea es que si este gap es pequeño, ¿vale? Si hay poca diferencia entre el conjunto de validación y el de entrenamiento, y este error tiende a cero, estáis donde toca. En el caso en que, por mucho que sigáis entrenando, por muchos epochs que metáis, el conjunto de entrenamiento ya no puede bajar más, ya no podéis cometer menos error, y el de validación se queda estancado en un error demasiado grande como para despreciarlo, claramente esa red neuronal necesita más observaciones, necesita más datos, o necesita que cambiéis la función de activación, ¿de acuerdo? Pues necesita optar por otros datos que no sean lineales o funciones de activación que destrocen la linealidad, porque esos datos claramente no tienen una tendencia que pueda explicar la red neuronal, ¿vale? Así que, tanto si sufrís de underfitting con un elevado error de entrenamiento y error de entrenamiento cercano al de testing, como si sufrís un overfitting, que es lo contrario, un bajo error de entrenamiento, pero luego el conjunto de entrenamiento está mucho mejor clasificado que el conjunto de test o el de validación,
que se puede detectar con una gran varianza entre los errores que se cometen en entrenamiento y en los de testing, o bien directamente porque las formas de los algoritmos de clasificación o las gráficas de los algoritmos de regresión salen de este estilo, tened en cuenta que necesitáis, en el primer caso, añadir complejidad al modelo, que sea más complicado, añadir más columnas para poder hacer una mejor clasificación, o bien entrenar durante mucho más tiempo, porque hasta el momento parece ser que la red neuronal no ha detectado tendencias, y en el caso del overfitting todo lo contrario, regularizar, normalizar, obtener más datos y que así vuestro algoritmo pueda hacer un mejor